Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de nuestro ciclo de conversaciones con grandes maestros. Hoy nos acompaña Joana Vasconcelos, que va a hablar con César Martínez Useros. Os explico. Yo me figuro que me han pedido que introduzca hoy este acto porque tengo un pie en el club y un pie en la fábrica, que es quien edita la revista Matador. Es verdad que hay muchos clubs, algunos hemos conocido que editan revistas, pero lo que yo no he conocido más que este caso es una revista que dé origen al club. Pues bueno, nuestra revista Matador, que editamos ya desde hace Y números, sabéis que es de la A a la Z y vamos por la Y, desde el primer número edita un cuaderno de artista, un cuaderno, una carpeta, un libro, un trabajo especial, inédito de un gran artista internacional hecho para acompañar al número de la revista Matador. Me figuro que todos vosotros como socios tendréis ya en casa el último ejemplar de Matador, acompañado de la publicación que tiene aquí César en la mano de este trabajo de Joana Vasconcelos. Bueno, César Martínez Useros es editor, es el director de la editorial de la Fábrica y responsable directo de la revista Matador, y Joana Vasconcelos, sabéis perfectamente quién es, pero os la va a introducir César. Con lo cual os dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta tarde-noche ya. Y bueno, estamos con Joana, que es un honor y un placer tenerte aquí, y te lo agradecemos muchísimo porque ha venido expresamente de Lisboa para estar esta tarde con nosotros, y además ha tenido un retraso larguísimo del vuelo, así que debe estar muy cansada y te agradecemos mucho que hayas venido. Este en realidad es el segundo libro que hacemos. Hace muchos años, no sé si te acordarás, que hicimos el catálogo de la exposición que tuviste en el Guggenheim de Bilbao, I'm Your Mirror, y trabajamos ese libro juntos, y bueno, y ahí fue un poco cuando empezamos desde la Fábrica a imaginarte como artista invitada en el cuaderno de Matador, y unos años después por fin lo hemos conseguido. A Joana todos la conocéis su trabajo, por eso además estáis aquí. Seguramente a Joana todos la tenemos en mente, y su obra, porque ha trabajado desde hace muchos años, mucho antes que otros artistas, llevar las prácticas domésticas, íntimas, lo tradicionalmente femenino de la casa, llevarlo al mundo del arte contemporáneo. ¿Qué buscabas? ¿Cuál es tu ejercicio al dar ese salto? Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí otra vez. Es un placer de ver más gente y un club mayor, más grande, y la verdad muy bonito. Yo, la verdad, mi trabajo ha sido siempre inspirado en el ambiente doméstico, en la familia, en todo que está en torno de nosotros todos los días. Es un trabajo que empieza mucho la intimidad de la casa, la intimidad de la mujer, y después cómo todo esto se puede plantear en una dimensión más pública, en una dimensión monumental, en una dimensión que no es solamente del privado. Y entonces es todo lo que está en torno de nosotros, en la cocina, en la sala, en nuestras habitaciones, todo puede ser el origen de una obra de arte. Y entonces esta descontextualización del doméstico para el público, del privado al público, del particular al global, que hace mi trabajo es un principio de mi trabajo. Luego yo tengo muchos temas que puedo abordar. En este caso hablamos del líquido,
del agua y de un tema que me interesa mucho y que entre los años lo he trabajado muchas veces. Ahora profundaremos en el libro, pero sobre esto que estabas diciendo, tus obras también muchas veces llevan lo doméstico y lo íntimo a una gran escala, a unas obras monumentales que también necesitan ser expuestas en el espacio público. ¿Cómo necesita tu obra al espectador? ¿La relación del espectador con tu obra es estrictamente necesaria? ¿Cómo lo planteas? Bueno, ya tengo otro. Bueno, la relación de mi obra con el espectador, yo muchas veces hago obras que el espectador tiene que terminarlas. Hay una invitación a tocar, hay una invitación a participar, hay también una invitación a disfrutar de la obra. Por ejemplo, La Máscara, que es una pieza que hice donde pide la reflexión, que la gente se refleja en la obra para poder entenderla. Entonces, hay siempre este momento donde yo invito a la gente a ser parte de la creación y a terminar la creación con la presencia física de la persona. O sea, yo trabajo mucho la obra en relación al cuerpo humano. Esta interacción me interesa mucho porque creo que solo en la interacción entre nuestro cuerpo y el cuerpo artístico se puede generar una otra dimensión. Claro, y luego toda esta obra tuya tan monumental y que necesita que el público la completa, ese juego que el espectador hace visitando tus obras, que no haya podido ver exposiciones suyas como la que os digo en el Guggenheim de Bilbao hace muy pocos años, que era una auténtica experiencia e incluso un parque de juego para los niños. Eso también te ha llevado, yo creo que te ha ayudado a la fama. Te has convertido en una artista muy aclamada, pero también muy famosa. ¿Qué tal te llevas con la fama? No tengo ni idea. No, yo la verdad, yo hago, con el Guggenheim fue muy interesante porque me hicieron una entrevista diciendo, bueno, Joana, ¿tú qué haces? Yo, bueno, yo hago el trabajo de artista. No, ¿haces entrevistas? Yo, sí. ¿Hablas inglés? Yo, sí. ¿Hablas castellano? Yo, sí. ¿Hablas francés? Yo, sí. Ok. ¿Haces workshops? Yo, sí. ¿Haces visitas guiadas? Yo, sí. ¿Haces fotos? Yo, sí. Al final dicen, no muchas veces los artistas hacen todo lo que necesitamos. Y yo decía, bueno, yo a partir de Portugal tuve que adaptarme al medio artístico internacional. Tuve que trabajar con Versailles, con el Grazi, con el Manchester Museum, grandes museos del mundo. Y claro, los museos te piden cosas. Y lo que hice yo fue adaptarme a las necesidades de los museos. Más que al mundo económico de las galerías y de las ferias, que hice muchas también, yo tuve que adaptarme a las necesidades de los museos. Entonces, cuando llegué al Guggenheim, al principio ellos me pidieron un montón de cosas y yo ya las conocía porque las había hecho en otras ocasiones y ellos estaban muy felices porque muchas veces los artistas no quieren hacer parte de esa dimensión que es la comunicación de un museo. Y entonces cuando tú estás disponible y te gusta hablar de tu obra, es una decisión del artista. Muchos artistas deciden de no hablar y de no estar. Es también una decisión. Yo decidí de aprovechar este momento para disfrutar, para poner ropas de estilistas portugueses, para hacer el make-up, para bailar, para tener fiestas, y la verdad lo disfruto mucho. Entonces, claro, tengo que también hablar con la gente que me interesa mucho y compartir es parte del principio artístico. Yo comparto mi obra y también me gusta compartir, de conocer la gente, hablar, entender lo que la gente piensa, y los países son todos diferentes. Encuentras personas por todo el mundo. Siempre tengo amigos aquí y allí. Entonces, es un privilegio la vida que tengo. ¿La fama es una parte de todo esto? Pues sí,
pero no es la más interesante. La más interesante es el placer de compartir y de poder exponer en lugares con gente que no conozco y poder compartir mi obra con otros países y conocer el mundo mejor a través de mi trabajo. Cada vez que voy a un nuevo lugar a exponer, ahora mismo tuve una invitación de Malta y decía, bueno, voy a Malta, nunca he ido a Malta. Entonces, esta oportunidad es siempre lo más interesante de mi vida. Si tiene que ver con fama, ok, tiene que ver con fama, pero yo creo que el trabajo es lo más importante y que la gente disfrute de mis exposiciones es lo que me interesa. Haces ver que la diversión forma parte de tu trabajo de una manera muy clara, ¿no? La diversión, y luego también has dicho, yo me tengo adaptada a los museos, pero por la naturaleza de tus obras, de tus instalaciones, también los museos muchas veces tienen que adaptarse a tus necesidades y requerimientos. ¿Cómo es esa relación cuando tú llegas a un museo y tienes que hacer como la Valquiria, instalarla dentro de un museo? Con todo eso es una obra que digamos que cada vez que se instala es una obra nueva. Bueno, dentro de mi obra hay unas piezas que se llaman las Valquirias, que son unas piezas hechas de tejidos, son muy grandes y se adaptan a los espacios. Y muchos museos me piden, ay, que tenemos un hall, que no sabemos muy bien qué hacer, ¿podrías hacer una de estas cosas que haces tú? Y yo, bueno, ok. Y por veces tienen 30 metros, por veces tiene 50, por veces tiene 40, depende. Y ahora mismo yo tengo una de estas piezas en Boston Museum con 40 metros. Tengo una en Macao con 35, tengo una en Dinamarca con 50 y estoy haciendo una para el 28 de febrero para el desfile de Dior en París. Y entonces son piezas muy grandes que las hago siempre en homenaje a una mujer y las hago siempre con los tejidos de los lugares donde estoy. En este momento estoy haciendo con los tejidos de Dior. Y entonces la verdad es que la gente dice, bueno, 35 metros, es que ella sabe lo que está haciendo. Puede ser que no. Y que esto pesa tanto, sujetado del techo. Vaya a quebrar el techo. ¿Qué va a hacer esta mujer? Entonces es muy divertido hablar con los equipos locales, explicarles de cómo se hace. Pero son montajes muy difíciles, que verdad obligan a mi taller, a mi equipo a ir y a trabajar con el equipo del museo y hacer un trabajo en conjunto, que no es siempre fácil, ¿eh? La verdad es que hay equipos mejores que otros y hay equipos que están muy acostumbrados a cosas locas y otros no tanto. Depende también del museo. Pero de verdad ya hicimos cosas increíbles. En Versailles quitamos a todos los candelabros. La gente decía, uy, que vaya, sabes, los candelabros es siempre un momento. Otros momentos la gente piensa que el techo vaya a caer. Bueno, hay de todo. Pero la verdad es que habíamos puesto estas piezas por tantos lugares en el mundo, he pasado por tantos problemas con los bomberos, con las equipas técnicas. La última, voy a contarles una historia, he sido invitada para hacer las Uffizi en Florencia. Y me dijeron, queremos una de estas piezas tuyas. Yo, pues muy bien, tengo una pequeña que va muy bien en esta sala. Y me dijeron, bueno, pero el techo es del siglo XV. Y no sabemos cómo es el techo. El arquitecto, el ingeniero, el director, toda la gente decía, bueno, Joana, ¿cómo va? Y yo, bueno, no te preocupes, ya hice Versailles, ya hice Ayuda, ya hice Venecia. Entonces, ¿qué es posible? Pero la gente duda siempre, ¿eh? Cuando no sabe muy bien cómo es el proyecto, porque edificios muy antiguos son muy difíciles, porque tiene un problema de construcción. Los más contemporáneos es más fácil. En la construcción de tus piezas, sobre todo en estas de tejidos, creo recordar que también recuperas las tradiciones y a las artesanas que elaboran esos tejidos en Portugal, y no sé si cuando te fabricas en otros sitios buscas creo también incluso en el merchandising, parte de tu merchandising que hay de tu obra también está generado por artesanas portuguesas. ¿Cuál es tu relación y cuál es tu apoyo hacia esas? Bueno, yo no soy un artista digital, ¿ok? Yo soy un artista manual.
Lo que quiere decir que todo lo que hacemos en el estudio es hecho a mano. Por eso somos muchos, somos 50 personas, tenemos 3 talleres y tengo muchas artesanías. Tengo gente de manos increíbles, que yo les llamo manos de oro, porque es gente que sabe hacer cosas que ya están desapareciendo de las tradiciones. Y entonces tengo gente del ganchillo, del hierro, de la cerámica, bordaderas. Es un privilegio poder trabajar con manos tan preciosas como estas. De verdad me da oportunidad de hacer cosas locas muy, muy cercano de la haute couture. Por eso también estoy haciendo Dior, porque trabajo muy cerca de las manualidades de la moda, pero no trabajo el cuerpo, trabajo el espacio. De verdad, el estudio está hecho para que todo sea hecho por nosotros. O sea, el proceso de construcción de una obra es hecho por los arquitectos, luego tenemos los ingenieros, luego tenemos el equipo de producción, el equipo financiero que hace el budget, luego tenemos la equipa de comunicación, que está aquí hoy Manuela, luego tenemos la equipa de producción de hierro o de madera para hacer las estructuras. Y luego tengo equipas textiles que hacen ganchillo, que hacen técnicas antiguas. Y con todo esto se hace una pieza muy grande. Por veces tengo las 50 personas involucradas, por veces solo tengo un trabajo de hierro, por veces solo cerámica, pero depende del proyecto. Pero puedo decirles que es un placer poder hacer todo cercano de mí. Puedo acompañar every step of the way y puedo ver todas las fases de un proyecto. Y no, a mí no me vaya bien que sea hecho fuera. Cuando es hecho fuera me parece un poco extraño porque hay cosas que no puedo hacer en el taller, como cosas industriales de metal o de aluminio, y las hago fuera, pero no me gusta mucho. Me gusta poder acompañar la ejecución de la obra de arte. Hablamos del libro. Cuando desde la fábrica invitamos a un artista a hacer el cuaderno Matador, le planteamos el proyecto y le damos barra libre, digamos, para hacer lo que quieran y que creen. Y en este caso, Joana ideó este concepto de Liquid Love que nos gustaría que nos explicara. Este tema Liquid Love es un tema que hace muchos años que trabajo, que es el tema del agua. Yo soy portuguesa de Lisboa y tengo el privilegio de vivir muy cercana del agua, pero vivo cercana del Atlántico y luego trabajo cercana del Tajo, del río. Son dos dinámicas muy diferentes, el agua dulce y el agua salada. Luego también el agua es un elemento de lujo del cotidiano y de la casa. Nosotros tenemos el privilegio de tener agua por todos lados, en nuestras casas. Pero en muchos lugares del mundo no es así. Y cuando empecé a viajar, a ver que no mucha gente tenía agua, que tenían que caminar para tener agua, que el agua es algo que limita mucho la vida humana y que también la agua no es un privilegio para los que tenemos. Pero cuando hay una seca muy grande como ha habido el año pasado, el agua estaba un gran problema en Portugal y por aquí también. Entonces, este tema del planeta, de la sustentabilidad, de los temas de que cómo vamos a existir en un mundo sin agua. Entonces yo creo que empecé por donde empiezo siempre, por la casa. Y ver de todos los puntos donde hay agua y trabajar esta idea que el agua es un lujo a la cual no damos la real dimensión. Y de popar agua es una idea muy importante. Si el agua es un lujo, entonces tenemos que poparla un poco. Entonces empecé a hacer agua con objetos del cotidiano muy pequeños, donde pongo siempre el agua que sale, llena de colores, llena de lujo, para dar esta idea. El agua es un lujo, lo cual tenemos que preservar. Y empezó así, muy con cosas pequeñas, y luego empezó a hacer grandes. Y luego, mientras mi trabajo fue evolucionando, yo seguí haciendo siempre tema
del agua por todas partes. Cuando me invitaron a hacer este cuaderno, que es un lujo también poder hacer un cuaderno de estos, me dice, bueno, voy a aprovechar para hablar de un tema que es importante para mí, de la sostenibilidad del agua. Y entonces empezó así el proyecto de coger todas las piezas de esta temática que es transversal desde el año del 96 hasta hoy. Y entonces podemos, la portería, Portugal, porque claro, Portugal es agua, de alguna forma. Nuestra historia está conectada con los viajes marítimos, agua otra vez. Y entonces yo creo que todos tenemos un papel importante a desarrollar para el futuro del planeta. Y yo creo que de mi parte, la belleza, la obra de arte asociada a la belleza puede traer armonía. Y armonía puede traer paz. Y paz puede traer futuro. Y entonces creo que si se habla de los temas con armonía, con belleza, se puede perspectivar un mundo mejor donde la paz, la armonía, la sostenibilidad son una realidad. No son una idea, no son un deseo, pero una posibilidad que tenemos que crear todos nosotros. De mi parte, a través de mi trabajo, lo intento y gracias a ustedes lo pude traer a esta dimensión aquí. Porque en los grandes catálogos de arte, las monografías y tal, todo es puesto como la obra del artista, pero dentro hay muchos discursos. Este es uno de ellos. Entonces, para mí es muy importante poder hablar solamente de este tema aquí con ustedes hoy, porque me preocupa a ustedes también. En el libro incluyes el tema del agua, por supuesto, pero también tratas todo lo líquido, incluso el vino y las botellas de champán. Todo esto vino también por la propuesta que va asociada siempre al cuaderno de artista, que es tener un vino con tu nombre. Te hizo ilusión, es como bautizar un barco, ¿no? Tener un vino con tu nombre. El vino. Yo estoy aquí por el vino porque tengo un gran amigo, el André Quiroga, que ha escrito el texto, que es el especialista del vino. Yo no bebo vino, pero el vino es un tema que es muy importante para la identidad de los pueblos. Y la identidad es otro tema que trabajo mucho en mi obra, y qué cosas son la identidad de los pueblos. Entonces empecé a hacer con el tema del agua, y por eso le llamamos liquid, todo el tema que es todo lo que está conectado con el agua, la producción de vino, de perfumes, de todas las cosas que están por detrás y donde el agua se transforma en otras cosas. El vino es parte muy importante de la identidad portuguesa. Y entonces, para los portugueses el vino es la bebida más importante. Y para otros pueblos no es así. En Japón el sake es una identidad. En Brasil la identidad es la cachaza. En Rusia es la vodka. Entonces en Alemania la cerveza. Entonces es verdad que hay una identidad alcohólica de los países. Entonces yo empecé a hablar de la identidad alcohólica de los países. Y claro, el vino para Portugal es una identidad. Y yo como no bebo, no tengo ni una idea, pero la verdad es que encuentro siempre muchos amigos que conocen todo sobre el vino y me explican, y claro, hice para Francia el champagne. Es muy divertido ver cómo se puede adaptar. Para Corea hice un proyecto muy bonito sobre el té. Entonces es muy interesante ver qué tipo de bebidas son importantes para los países. Y eso me ha permitido desarrollar esta identidad líquida y transformarla y conectarla con esta idea de cuál es la identidad líquida de los países. ¿Okay? Y es lo que enseñamos en este libro. Para el vino, como es algo muy importante para los portugueses, es un tema que hay hecho muchas piezas sobre el vino. Y claro, las botellas y los rótulos, se dice, los etiquetas es también un tema muy importante. Y claro que vuestro vino, me dice el André, que es buenísimo. Y entonces yo dije, bueno, si es buenísimo, lo hacemos. Y de verdad es un lujo poder tener una obra mía como etiqueta de un buen vino, porque el vino es muy importante para las identidades de las ciudades, de los grupos y de los países.
Libros. Este es uno. Hemos hablado de otro que hemos hecho en el pasado juntos. Tienes otros. ¿Qué relación tienes con los libros? ¿Cómo es tu interés en plasmar tu obra en libros? O sea, están los museos, las galerías, exposiciones, hay muchos medios de reproducción de obra, digamos. El libro, para mí, por supuesto, es fundamental, pero a ti como artista, ¿qué relación tienes con los libros y tu obra? Bueno, los libros es un tema, porque la gente del mundo del arte les gusta mucho los catálogos, este tipo de... Luego hay las monografías y luego hay los libros de artista. Y de verdad se espera siempre que el artista haga unos libros buenísimos, súper raros. Y hay coleccionistas de libros de artista y es una parte del tema de los libros. Yo creo que es un placer hacer siempre un libro donde enseño mi obra y donde puedo poner las últimas piezas que hice. Ahora mismo estoy hablando de hacer una monografía que es muy interesante también. Y todos los libros son un viaje con alguien, con el comisario, con la equipa de producción, con la gente que escribe el texto. Y son siempre un momento muy interesante para reflejar lo que estoy haciendo y también ver una nueva perspectiva de la gente que escribe. Después hay el momento gráfico, los designers, que ese es un momento más difícil. Después hay también la distribución de los libros y también a quién llegan. Y la verdad aquí los libros llegan a un grupo de gente que conoce, que está interesada. Eso está muy bien porque es un público especializado. Entonces los libros es parte integrante de nuestra obra. Y nuestra obra va caminando acompañada de libros. Cuando hago libros de artista, es una otra dimensión. Ahora mismo hice uno, es muy interesante porque me he dicho, puedes hacer lo que quieras. Y yo, wow, es la primera vez. Y de verdad lo que hicimos fue una reproducción de mis cuadernos de dibujo que tengo hace muchos años. Pero hay muchos proyectos de libros, no es solo una cosa, los libros son un mundo. Todo el mundo, sí. A todos estos medios que hemos hablado, de los museos, las exposiciones, las galerías y los libros, hoy en día hay que sumar lo digital. Tú llamas una cosa que escapa totalmente a tu control, que es las fotografías de tu obra que se comparten en redes sociales y que forman parte. O sea, ahí sí que antes decías que el público completaba tu obra. A través de las fotografías que toman y que suben y que comparten, ya no solo la completan, sino que tienen el poder incluso de transformarla. ¿Qué tal te llevas con eso? Yo me llevo muy bien con el digital, pero no con el NFT. ¿Okay? Porque el digital y el NFT es una gran discusión. Y entonces, el digital muy bien porque es una forma de registrar mi trabajo, es una forma de publicar y de poner en los medios y eso es súper interesante. Por cuanto más se puede enseñar la obra, más tú puedes aprender y evolucionar. La verdad es que el digital es algo del contemporáneo. A mí lo que me interesa es cómo tú coges la tradición, coges lo que es tu identidad y lo transformas hacia el futuro. Y los medios de comunicación son esenciales para el futuro y para el presente. Como yo soy un artista que no tiene una computadora, no tiene siquiera un medio digital. Lo hago todo en papel, hago todo en dibujos, hago todo a mano. Y entonces es súper interesante cuando luego el mundo digital hace su papel también, o sea, tiene su intervención. Hay dos mundos que son un mundo artesanal y hay un mundo tecnológico. En el presente eso es una verdad. Yo me gustaría de ver el futuro siguiendo teniendo el mundo artesanal y no solamente el mundo tecnológico. Entonces yo creo que tenemos que hacer esta relación entre las manos, el digital, la tecnología, pero también las tradiciones. Y yo me planteo ahí, me gustan las dos, creo que las dos son importantes, pero no hay que hacer solamente una o la otra. Creo que es compartir de las cosas que es importante. Vivimos en un mundo complejo, cambiante, polarizado y muy radical.
Y tú antes, hablando del libro y con otros comentarios, has mostrado que en tu obra también hay una cierta intención política y sobre todo social y sociológica. ¿Cómo te llevas con el mundo que estamos viviendo, que vivimos ahora mismo? ¿Cómo te llevas con la sociedad del momento, que también mezcla lo digital, etcétera? ¿Cómo te encuentras? Yo creo que, como vosotros, muy preocupada, ¿no? No vivimos en un momento fácil, vivimos en un momento de guerra, de estabilidad, de transformación, y creo que caminamos para una nueva dimensión. Y de verdad es este encuentro, los artistas tienen que reflejar desde su punto de vista donde están esta dimensión de la contemporaneidad. De verdad el confinamiento, luego una guerra, no ha sido un momento fácil para la creación. Yo tengo 26 años de trabajo, nunca había cogido el pasarito a mi casa, porque tenemos un pájaro. Entonces el atelier está siempre vivo, está siempre gente, pero hubo un día donde tuve que llevar el pájaro a mi casa y me dice, bueno, esto es fatal, ya cerramos las puertas. De verdad, yo creo que el artista tiene un rol muy importante para el futuro, porque el artista no tiene fronteras, el lenguaje artístico no es traducido a no ser, o sea, tiene que ser disfrutado, pero no necesita de traducción. Puede viajar por muchos lugares y puede tener un mensaje de paz y de futuro. Y yo creo que todo el trabajo artístico puede ayudar a enseñarnos a todos que el mundo puede cambiar a través de momentos de belleza, de paz, de dream, de sueño y de imaginar un mundo mejor para todos, más igual, más igualitario. Yo no es porque he nacido en Francia, pero la libertad, la igualdad y la fraternidad son valores muy importantes ahora en este momento y que no están aún seguros. Y entonces creo que todos podemos hacer nuestra parte. Yo, de mi punto de vista, sobre el tema del agua, sobre el tema de la identidad, sobre el tema del feminismo, yo hice la burka en el 2006 o 2007. Y las noticias en Irán de estas mujeres todas que son muertas por el velo, yo pienso, bueno, la obra que hice en 2006 sigue siendo súper actual. No, nadie ha cambiado. Es un problema que las mujeres siguen siendo muertas por un tema que ya no hace sentido. Y la verdad es que yo pienso que el rol del mundo del arte es muy importante. Esta pieza que yo hice ha sido censurada en Versailles, no me he podido enseñarla ahí. Y entonces yo pienso, bueno, no he podido enseñarla en Versailles. Es una pieza desde 2006 que sigue súper actual. Hace sentido seguir mostrándola. Hace parte del MUSAC, de un museo aquí en España. Es una pieza muy bonita, pero es una pieza que necesita de ser enseñada una vez más y otra vez más. Ese es mi rol en la sociedad. Es hablar de temas, reflejarlos sobre mi obra, pero al mismo tiempo hacer exposiciones e enseñar la obra hasta que no sea necesario, ¿no? Pero sigue siendo necesario. Entonces, la voz de los artistas es muy importante porque creo que puede cambiar de una forma soft o no, depende del artista, pero puede traer conciencia y puede traer una nueva perspectiva para el futuro. Yo, de mi parte, haré lo que puedo para intentar cambiarlo, pero no es un momento fácil, no es un momento de estabilidad y creo que todos tenemos que contribuir para eso. Pues vamos a hablar de futuro. ¿En qué estás? ¿Qué estás trabajando? ¿Cuáles son tus proyectos en los que estás metida ahora? Bueno, entonces los proyectos que tenemos en manos son 4 grandes proyectos. Uno es el desfile de Dior, ahora en febrero, en París, en el Jardin des Tuileries. Estamos haciendo una pieza muy grande con los tejidos de la colección. Y esto es un sueño que tenía hacía muchos años. Ya hice muchas de estas piezas, pero trabajar con una marca como Dior, que conozco bien y que he hecho otros proyectos con ellos, es un privilegio porque María de Gracia es una creadora fantástica también y poder compartir con ella ese mundo es de verdad algo especial.
Luego estamos haciendo un proyecto para la Sainte-Chapelle-Vincennes en París, también que es un árbol de la vida de 13 metros de altura, hecho en tejidos, bordada a mano con hojas de un lorero, lorero se dice, laurel, y bordamos durante el confinamiento 110.000 hojas a mano. Entonces es un laurel divino, de verdad que tiene que ver con esta idea del árbol de la vida, del recomienzo, de la vida futura, de la transición. De verdad es una pieza muy conectada con esta idea de futuro. Después tenemos un proyecto que es un coche, un Porsche, que lo estoy transformando en barroco como si fuera una iglesia portuguesa del barroco. Esto es para una coleccionista en Suiza. Es un Porsche que se transforma en un coche. ¿Se dice coche? No, una carruaje. Y entonces es muy basado en el barroco portugués, es hecho de madera dorada como si fuera un altar de una iglesia, pero tiene unas penas y se vuelve un poco de corista, bueno, no puedo decir todo. Después tenemos un proyecto más adelante que estamos desarrollando hace 3 años, bueno, antes del confinamiento, que es una tarta de matrimonio. Es una tarta hecha de cerámica de matrimonio que tiene 4 pisos, donde se puede entrar, se puede subir e ir hasta el tope de la tarta y cada uno se vuelve las 2 figuritas del tope. O sea, es una tarta que tiene 12 metros de altura y en el top solo hay 2 escaleras y hay 2 personas que pueden subir. Y cuando llegas al top te puedes encontrar 2 hombres, 2 mujeres, personas que no se conocen, que se conocen, quizá. Entonces es una pieza que habla de la tradición de la boda, del matrimonio, pero como hoy en día el matrimonio ya no es lo que existía en el pasado, puede ser otra cosa. Y es hecha para la colección Rothschild, va a estar en Oxford, en un lugar que es un parque de esculturas que se llama Waddesdon Manor, a partir del mes de mayo, esperamos. Pero son proyectos de gran dimensión. Luego tenemos museos para hacer, bueno, el Museo de Malta, Habsburg, bueno, eso es más museos adicionales y cosas que hacemos. Tenemos un gran proyecto en China también y por ahí vamos, por el mundo. Y con todo esto, o sea, ¿qué te queda por hacer? ¿Cuál es tu sueño a lo que te gustaría llegar en algún momento? Algo muy deseado y muy complicado. Yo no tengo esa idea de un objetivo. Yo creo que lo que me gusta es siempre ir a un lugar que nunca he ido, es poner en un museo que no conozco. Ese es mi mayor objetivo. O sea, cuando me dicen, vamos a exponer en Habsburg, ok. El otro día me llamó del Museo de Bath, que es una ciudad pequeña en Inglaterra, me pareció fenomenal, Bath, no tengo ni idea. Pero que sea un lugar que les guste mi trabajo, donde yo puedo ir, conocer a nueva gente, enseñar mi trabajo, me parece fenomenal. Ese es mi objetivo, es comunicar lo más posible, conocer a la más gente posible y poder disfrutar de un mundo increíble, lo cual hago parte, que es este mundo de la cultura. El mundo de la cultura tiene mucha gente muy interesante que me gusta conocer. Agatha, una amiga de la moda, y tengo gente del design, gente del cine, gente de la música, del baile. Es un placer poder vivir en esto. Yo me siento una privilegiada de poder ser parte de este mundo de gente increíble. Me siento un honor poder viajar lo que viajo y siento que todos los días tengo que trabajar para merecer esta oportunidad que me ha sido dada en esta vida, que es de Portugal para el mundo, y poder disfrutar y conocer gente. Es un privilegio. Espero poder tener mundo para seguir haciéndolo. De ahí que hago mi parte, de verdad, de fondo de mi corazón, con mi inteligencia, a partir de mi país, de mi ciudad, de mi casa, de mi familia, que es mi atelier. Intentamos hacer siempre el mejor para seguir caminando por ahí y disfrutando la belleza. Y al final es un deseo de paz y de armonía para todos. Gracias. Aplauso.